¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a las reglas del juego que hacen que nuestro sistema legal funcione. Piénsenlo como el manual de instrucciones de la justicia, un tema que a veces no pelamos mucho, pero que de verdad, es clave para entender cómo se resuelven los conflictos. ¡Vamos a darle! A ver, de entrada parecen cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Pero la clave no está en el problema en sí, sino en cómo se resuelve. Resulta que todas estas situaciones comparten un camino, una misma lógica para llegar a una solución, y de eso es de lo que vamos a platicar hoy. Bueno, para empezar, hablemos de lo que casi todos conocemos, esas leyes que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. Son las que establecen nuestros derechos y también nuestras obligaciones, digamos que son las reglas base. A esto los abogados le llaman derecho sustantivo, y es básicamente el fundamento de todo. Son las normas que dicen, por ejemplo, que si trabajas, tienes derecho a un sueldo, o que tienes la obligación de no lastimar a otros. Es el mero contenido de la ley, el qué de las cosas. Ok, muy bien. Ya sabemos qué derechos tenemos, pero ¿y si alguien no los respeta? Porque una cosa es tener un derecho escrito en un papel, y otra muy distinta es poder hacerlo valer en el mundo real. Y esta es la pregunta del millón. Si te deben dinero y no te pagan, o si alguien simplemente ignora una de sus obligaciones, ¿qué sigue? ¿Cómo se echa a andar la maquinaria de la justicia? Hay un espacio enorme entre saber que tienes la razón y que de verdad te la den. Pues la respuesta a todo este dilema tiene un nombre, y es justamente el protagonista de este análisis, el derecho procesal. Piénsenlo así. Este es el verdadero manual de instrucciones del sistema de justicia. Es la guía, el paso a paso que todos, desde los ciudadanos de a pie hasta los abogados y los jueces, tienen que seguir. No nos dice qué derechos tenemos, para eso está el derecho sustantivo. Nos dice cómo hacerlos valer. Miren, esta cita de Jeremy Bentham lo explica perfecto. Viene a decir que las leyes que nos dan derechos serían puras promesas al aire si no hubiera otras leyes que nos dijeran cómo aplicarlas. Esas son las leyes de procedimiento. Son como quien dice las dos caras de la misma moneda. No funciona una sin la otra. Esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? Por un lado, el derecho sustantivo es el contenido, el qué. Por el otro, el derecho procesal es la maquinaria, el cómo. O sea, uno es el destino al que queremos llegar y el otro es el mapa detallado de la carretera para poder llegar hasta ahí. Pero ojo que la cosa se pone todavía más interesante. No crean que hay un solo manual para resolver todo tipo de problemas. El sistema es más especializado. Las reglas del juego van cambiando según el tipo de pleito que se esté resolviendo. A esto los expertos le llaman la parte especial del derecho procesal, y es que hay manuales específicos para cada cosa. Por ejemplo, el caminito para cobrar una deuda es el procedimiento civil, que es muy distinto al que se sigue para procesar un delito, que es el procedimiento penal. Incluso, los problemas de trabajo, como un despido, tienen sus propias reglas para que la cosa esté más pareja. Cada conflicto tiene su propio instructivo. Bueno, para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a ver un ejemplo de cómo estas reglas nos van guiando paso a paso desde que empieza un problema hasta que se resuelve. Y aquí se ve perfecto cómo funciona. El derecho procesal crea un camino ordenado, predecible. Primero, se decide si hay caso para empezar. Luego, se juntan las pruebas. Después viene el juicio, donde cada quien presenta sus argumentos. Al final llega la sentencia y todavía queda la opción de apelar. Todo, absolutamente todo, está regulado por este manual. Entonces llegamos al punto más importante de todos. ¿Por qué nos debería importar tanto este conjunto de reglas que suenan tan técnicas? Bueno, porque aquí está el verdadero corazón de lo que llamamos justicia. La idea central es esta, y es muy potente. El cómo es lo que le da vida al qué. Podemos tener las leyes más bonitas y justas del mundo en el papel, pero si no existe un proceso claro y justo para aplicarlas, la verdad es que no sirven de nada. El procedimiento es lo que convierte una buena intención en una realidad. Y para entender la dimensión de esto, fíjense en esta cita de Sergio García Ramírez. Dice que el proceso es el escenario crítico de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque es justo ahí, sobre todo en lo penal, donde el poder gigantesco del Estado se enfrenta a una sola persona. Un procedimiento justo es la única barrera real que tenemos para proteger nuestra libertad y nuestra dignidad frente a cualquier posible abuso. Y para terminar, les dejo esta pregunta. Si tuviéramos las reglas del juego perfectas, el manual de instrucciones ideal, ¿eso sería garantía de que el resultado siempre va a ser justo? Es una pregunta que tiene mucha tela de donde cortar y que nos muestra lo compleja que es la búsqueda de la verdadera justicia.